hace una semana hemos votado para elegir al gobierno de nuestra nación. Cada partido dice que es la alternativa al otro. Es una palabra que se repite mucho en campaña electoral, alternativa. Que si los otros gobiernan va a ser peor, y si ellos gobiernan va a ser mucho mejor. Hace ya bastantes años, seguro que los más mayores lo recordáis, los más jóvenes quizá no, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, usó un eslogan llamado "No hay alternativa". Las iniciales TINA, que en inglés, me vais a perdonar a mi inglés patatero, malo, there is no alternative. No hay alternativa. Y esta mujer afirmaba en su eslogan de su partido que la economía de mercado, el capitalismo, es el único sistema que funciona. Y no hay posible debate al respecto. No hay alternativa. Argumentaba que la única forma, el único sistema capaz de crear riqueza, distribuir bien los sistemas básicos como educación y sanidad y hacer crecer la economía de mercado, la economía de forma sostenible, era el libre mercado. El caso es que estas palabras no eran nada nuevas. Ya el padre de la economía, Adam Smith, el economista Adam Smith, lo dijo mucho antes. Incluso con argumentos morales de que es bueno que el ser humano tenga libre elección por sí mismo y que no le imponga nada. También decía Adam Smith algo parecido, que no hay alternativa al libre mercado y a la mano invisible, ese concepto que inventó él, que según el autor todo lo mueve para bien. Otros economistas piensan lo contrario, que el Estado tiene que intervenir más en la economía para evitar los fallos del mercado, como pueden ser la contaminación, el abuso de cierto tipo de empresas grandes, dominantes, o la distribución desigual de la renta. Y también opinan estos mismos que no hay alternativa, que el sistema de mercado no funciona y que tiene que intervenir activamente el Estado en el control y la dirección de la economía. Esta expresión de no hay alternativa a veces se nos impone en muchos aspectos de la vida, como queriendo decir, esto es lo que hay, no tienes otra opción y tienes que resignarte. En el trabajo se nos impone un horario, se nos impone una tarea, se impone que los menores de 16 años tienen que ir obligatoriamente a un centro educativo, y a veces somos nosotros los que imponemos, con buen criterio lógicamente, a nuestros hijos, por ejemplo, el sentido que tienen que estudiar, tienen que hacer los deberes, tienen que ayudar en casa, tienen que tener educación, y eso es lo que hay, y no hay otra alternativa, tienen que hacerlo. En la época de Jesús, los líderes religiosos imponían un sistema de cargas al pueblo bastante molesto y bastante pesado, unido ya de por sí a la carga de explotación que suponía estar bajo el yugo del imperio romano. En lo espiritual y en lo religioso, escribas y fariseos habían montado un tinglado, una interpretación de la ley que les decía claramente a las personas lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer, lo que decía la ley y lo que no decía la ley, y debían de resignarse, debían de aguantarse, porque no había otra alternativa. Si encima tenían la mala suerte de ser ciego, cojo, leproso, paralítico, manco o cualquier otra enfermedad, además del dolor físico que ya de por sí pudiera suponer, además del impedimento de no poder hacer la vida normal, estaba la carga emocional y psicológica de que, oye, estás así porque has cometido un pecado, tú o tus padres. Estás así porque te lo mereces. Es culpa tuya, es culpa de tus padres. Y de nuevo,
salía la dichosa frasecita de no hay alternativa para tu vida. Estás así porque te lo mereces, porque te lo has buscado, porque tus padres han hecho algo, porque tú has hecho algo y tienes que resignarte, tienes que aguantarte y encima tienes que vivir con la pesada carga en tu espalda. Es lo que hay y no se puede cambiar nada. No voy a entrar en el debate económico, lógicamente, de si hay alternativa o no al capitalismo. Eso lo dejo para el instituto con los alumnos cuando empiece en septiembre. Pero hermano, con Jesús y con su llegada al mundo, sí hay alternativa. Sí hubo alternativa y sí hay alternativa hoy día. Sí hubo alternativa para aquella gente y sí hay alternativa para la gente de hoy. Hermanos, hay alternativa a este mundo egoísta, a este mundo violento, a este mundo depravado, a este mundo que le está dando continuamente la espalda a Dios. Hay alternativa a este mundo donde cada uno va a lo suyo, donde cada uno mira por lo suyo. Esa alternativa se llama Jesús de Nazaret, el cual explica, el cual resume y el cual interpreta la ley y los profetas de una manera totalmente diferente a cómo lo habían hecho, como lo hacían los líderes religiosos de aquella época. Y lamentablemente, como muchos hoy día, siguen haciendo de manera totalmente errónea e equivocada. Si os preguntara cuál es el resumen que haríais vosotros del Antiguo Testamento, si os diera un papelito con un bolígrafo a cada uno, resumid en 3 líneas, en 3 frases, lo que ocupa un versículo. Resumidme el Antiguo Testamento en un breve dicho. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríais? Bueno, podríamos decir, bueno, pues el Antiguo Testamento es un conjunto de libros que hablan sobre la creación del mundo por parte de Dios, de cómo Dios elige a un pueblo, de cómo Dios deja una ley escrita para que se cumpla, de cómo Dios tiene preparado enviar a su Hijo al mundo a morir, etc. Cada uno podría hacer un resumen seguro que acertado. Pero vamos a leer un versículo ahora, vamos a leer unas palabras de Jesús que tienen una capacidad de síntesis y de resumen realmente admirables sobre el Antiguo Testamento. Un versículo que está dentro del Sermón del Monte, del Sermón de la Montaña. Todos coincidimos en decir que el Sermón del Monte es algo precioso, ¿verdad? Yo recuerdo un compañero de lengua y literatura que vino de Málaga al Instituto de Vilche, estuvo unos meses solamente, y coincidíamos un día a la semana en una guardia de recreo, y yo, bueno, hablando con él, le dije que era cristiano, evangélico, que era una iglesia evangélica. Él en Málaga estaba en una procesión, una cofradía, es católico, de estos que se llaman no practicantes, una persona que le gustaba mucho la lectura, le gustaba mucho la literatura, le gustaba mucho la poesía. Y me dijo, me llamó la atención, que dice que él en su vida jamás había leído algo tan bonito como el Cantar de los Cantares. Solo era un paréntesis, para decir que la escritura es algo maravilloso, es algo precioso. ¿Y qué decir del Sermón del Monte? Ahí están algunos de los dichos de Jesús más conocidos, como pueden ser las bienaventuranzas, como pueden ser que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. El caso es que cuando un cristiano, cuando una familia, cuando una iglesia implementa los principios que aparecen en el Sermón del Monte, los pone en práctica, esa persona, esa familia, esa iglesia se hace más fuerte, porque crece, porque crecemos, porque estamos aplicando la escritura que previamente hemos leído y escuchado. Tristemente, además de ser un sermón muy conocido, precioso, también ha sido muy mal interpretado y lo sigue siendo.
Por ejemplo, una de las ideas más equivocadas tiene que ver con las 6 veces que Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Muchos creen que Jesús contrastó y anuló la ley de Moisés para hacer una ley nueva, la ley de Cristo. Y esto es un error, como veremos más adelante. Lo que Jesús sí vino a cambiar fue la interpretación errónea que el hombre, que el ser humano, que los expertos, entre comillas, que los expertos religiosos de la época habían hecho de la ley y de los profetas. Jesús no vino a cambiar la ley de Moisés, la cual fue dada, la cual fue escrita por revelación divina. Jesús no vino a cambiar ni a anular el mensaje de los profetas, ni mucho menos. Por tanto, en el sermón de la montaña, en el sermón del monte, Jesús está exponiendo el significado real de la ley original. Jesús interpretó y Jesús aplicó la ley de manera correcta. Jesús cumplió toda la ley. Y por eso leemos en tantos y tantos pasajes de los evangelios que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estos escribas y estos fariseos se habían equivocado totalmente a la hora de explicar la ley y los profetas. Y es Jesús el que lo explica bien, el que lo interpreta bien y el que lo aplica bien. Y si lo hace Él, nos lo está enseñando a nosotros. El versículo que quiero comentar con vosotros está en Mateo 7, 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Lo que viene a llamarse la regla de oro. Por cierto, una expresión que no aparece en la Biblia. Se le ha puesto este titulito encima, pero no aparece como tal la expresión regla de oro. Es un dicho, una expresión que se ha llamado así desde la antigüedad. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a repetirlo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Primero hay que leer bien el capítulo 7 de este Evangelio, para ubicarlo un poco en su contexto. Y es que estas palabras están más o menos en mitad del capítulo 7, así que os invito a leer los 29 versículos del capítulo 7. Como digo, solamente vamos a comentar el versículo 12. Dice así Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hemos leído que los primeros 6 versículos hablan de no juzgar a los demás. Del 7 al 11 trata de la oración. El 12 es la regla de oro que estamos viendo hoy. El 13 y el 14, la puerta estrecha y el camino angosto, que nos habló Juan hace una semana. Del 15 al 20, los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Del 21 al 23, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y por último, del 24 al 29, el hombre prudente, que edifica su casa sobre una roca, que es aquel que oye las palabras de Jesús y las hace. Por el contrario, el que las oye y no las hace, es un imprudente, es un insensato. Finalmente, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Quiero dividir este versículo, lógicamente, en 2 partes. Por un lado, hablar sobre la regla de oro en sí, y por otro lado, hablar otro poco sobre que esta regla de oro es la ley y los profetas. El comentarista William Barclay dice que la regla de oro es el monte Everest de la ética, la pieza clave de todo el sermón del monte. Bueno, sabemos que todos los pueblos antiguos ya ponían leyes que regulaban el día a día. Incluso hoy día tenemos un montón de leyes. Normalmente todas estas normas van en negativo. No hagas esto, no hagas lo otro. Si tú vas por la autovía y te encuentras una señal circular con un fondo blanco, el filo rojo y un 100 grande en medio, significa no puedes ir a más de 100 km por hora en esa carretera. Si vas en un semáforo y te lo encuentras en rojo, significa no se puede pasar por ese semáforo. Tienes que esperar a que se ponga verde. Si recibes el boletín de notas y en matemáticas tienes un 2, está suspenso, muy suspenso. Casi todas las reglas vienen en negativo, están en negativo. Está prohibido hacer esto o hacer lo otro. De hecho, incluso los 10 mandamientos allá en Éxodo 20, casi todos están también en negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ella.
no las honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no lo harás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La regla de oro no era algo nuevo cuando Jesús la dijo, pero sí tenía un matiz totalmente nuevo, que os voy a decir ahora, que nunca antes había dicho. La regla de oro era una frase usada por eruditos incluso miles de años antes de Jesús. Incluso el Imperio Romano tenía la regla de oro en sus leyes. Lo que ocurre es que todos estos eruditos, todos estos filósofos, la habían dicho de manera negativa. Es decir, lo que no quieres que te hagan, tú no lo hagas. Lo que no quieres que te hagan, tú no lo hagas. Como digo, texto de Confucio, código de Hammurabi, emperadores romanos que tenían esta frase grabada en su patio. Jesús hizo diferente la regla de oro. Jesús la expresa en positivo, no lo expresa en negativo. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo no hacer lo que no quieres que te hagan, así hacer lo que sí quieres que te hagan. No es lo mismo estar al margen que tener que actuar, que tener que intervenir. Es por esto que la regla de oro se puede dividir en tres partes: pensar, actuar y enseñar. En primer lugar, pensar y reflexionar sobre todas las cosas que queremos que hagan por nosotros. Y parece que me he puesto de acuerdo con Juanvi por hablar con esto del singular o del plural, pero no. La regla de oro no está en singular, viene en plural. No dice todas las cosas que quieres que te hagan, hazlas tú. Lo dice en plural: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por tanto, hermanos, tenemos que pensar, reflexionar, meditar, en primer lugar, que no es solo una cuestión personal, que no es algo singular, que no es algo egoísta, sino que es algo a nivel de comunidad. Creo que ha dicho Juanmi, corporativo, a nivel de iglesia. Siempre se ha enfocado este versículo como algo personal, individual, pero hermanos, si lo enfocamos como el conjunto de cristianos, como la iglesia, es mucho mayor, mucho mejor y mucho más difícil. Porque no se trata ya de lo que yo quiero, sino que se trata de lo que la iglesia quiere, de que los hermanos queremos, lo que mis hermanos quieren. Lo que nos lleva a pensar, a meditar y a reflexionar en primer lugar sobre esta regla de oro es que hay que colocar a los demás en el mismo centro que nos colocamos a nosotros. Es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Es colocar a los demás en el mismo plano de importancia que nos colocamos nosotros. No es lo que yo quiero que me hagan, así lo hago yo. Es lo que queremos que nos hagan, hacerlo también nosotros, a nivel de iglesia. En segundo lugar, una vez que se ha pensado, que se ha reflexionado, que se ha meditado, hay que actuar. Porque la regla de oro no consiste solamente en pensarlo, en meditarla, en reflexionarla, lo cual está muy bien, pero no es ahí solamente, no se queda ahí. El mandato es hacer. Hagan que haced. Esto implica acción, implica que hay que actuar.
Y además implica una acción que hay que tenerla en la vida como si fuera una norma, como si fuera algo habitual, no algo esporádico. Y aquí me está diciendo Jesús que no hay que esperar a que los demás me pidan, sino que aquello que nosotros podamos desear es lo que hay que hacer a los demás. Lleva también un grado de anticipación. Y además, los demás no son motivo para aprovecharme de ellos, no son motivo para juzgarle, para condenarle o para cargarle. Los demás tienen que ser motivo de mi amor, de mi cariño, de mi respeto, porque es lo que yo quiero, lo que queremos que hagan con nosotros. En tercer lugar, una vez que hemos pensado, que hemos actuado, hay que enseñarlo. Las Escrituras nos aprueban o nos suspenden lo que hacemos. Y los que tenemos cierta responsabilidad de enseñar en la Iglesia, ya sea mejor o peor, tenemos la obligación de compartir este mensaje. Tenemos la obligación de enseñar este mensaje. Una vez que lo hemos pensado, que hemos actuado, hay que enseñarlo a la Iglesia. Hay que pedir y hay que enseñar a la congregación que no sea solamente oidora de la palabra, sino que sea también hacedora. Y hay que enseñar a la Iglesia que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todas las cosas que queremos que hagan con nosotros, así también las tenemos que hacer nosotros con ellos. Hermanos, como ciudadanos del reino, debemos pensar estas cosas, debemos actuar y debemos enseñar a los demás estas cosas. En segundo lugar, la segunda parte del versículo dice: porque esto es la ley y los profetas. Se trata, hermanos, de la manera más sencilla y a la vez más sintetizada de resumir lo que enseña el Antiguo Testamento. Es ni más ni menos que la aplicación práctica de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede resumir más ni mejor. Y esto, hermanos, es muy importante. Es importantísimo. Esto es fundamental. Porque es el mismo Señor Jesús el que nos está mostrando un resumen de la teología del Antiguo Testamento. No lo estoy resumiendo yo. No es un resumen mío. No que haya cogido yo un papelito y me lo haya inventado yo. No es mi resumen. Es Jesús el que me ha hecho y me ha dicho ese resumen. Ya me lo ha dado resumido. Ya lo tengo. Es Jesús el que ha condensado y el que ha resumido todo lo que enseña la ley, todo lo que enseñan los profetas en una sola frase. Y esto es precioso y es importantísimo, porque nos debería ahorrar muchísima preocupación. Nos debería evitar muchísima especulación sobre lo que Dios quiere. Nos debería evitar caer en malas interpretaciones. Ya está resumido. Aquí está diciendo Jesús, te guste o no, que el resumen de la ley y los profetas es la regla de oro. Que el resumen de la ley de Moisés y los profetas como Elías, que hemos visto tantos años, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera, todo se resume en todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y no me lo he inventado yo, lo ha dicho el Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo también lo hace en Romanos 13, del 8 al 10. Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Sigue diciendo el apóstol Pablo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Palabras claras y rotundas las de Jesús. Palabras claras y rotundas las del apóstol Pablo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Vino Jesús a abolir la ley? Como he dicho antes, sabemos que no, ¿verdad? Dice Mateo 5 y 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir. Y este verbo cumplir, en el original, significa que he venido a poner a la ley y a los profetas no como algo informativo, sino por la fuerza. Como algo que debe tener mi pueblo sí o sí. He venido a cumplir no es algo informativo. Cumplir por la fuerza, como algo que debe tener su pueblo sí o sí. Jesús nunca se apartó de la ley y los profetas. Todo lo contrario, siempre los apelaba, siempre los llevaba en su mensaje, en su vida. La ley y los profetas siempre iban de la mano de su mensaje y siempre deben ir de la mano del mensaje de la Iglesia. Hermanos, la ley de Dios y los profetas nunca deben ser olvidados. Por eso Jesús declara que Él no había venido a abrogarla, a anularla, a cambiarla, a cancelarla, sino que Él había venido a cumplirla, a ponerla por fuerza y a permitir que su pueblo hiciera de la ley una realidad interior, lejos de aquella falsa apariencia hipócrita de escribas y fariseos. Es por eso, hermanos, que la ley y los profetas debemos de llevarla en el interior de nuestras vidas. Y esto es maravilloso, que el resumen de toda la ley, de todos los profetas, es este maravilloso versículo: que lo que queramos que nos haga, así también la hagamos nosotros. Y el que lo está diciendo no es ni más ni menos que el legislador con mayúscula, el autor, el creador de este mundo, el que vino a la tierra a inaugurar su reino, el que vino a la tierra a morir por nosotros. Y la Iglesia somos ciudadanos del reino, que debemos de llevar dentro esa ley y esos profetas. Debemos llevar dentro las Escrituras. El reino de Dios se caracteriza por la ética divina de Dios, justa, establecida por Él. La ley declara que el ser humano es pecador, pero también declara que somos salvos por la sangre de Jesús, nuestro Redentor. Y esa misma ley es la que nos ayuda también en nuestro proceso de santificación. Me dejo para el final, y a propósito, el comienzo del versículo. Y es que el versículo no comienza todo lo que queráis que os haga, sino que comienza con un así que. Y ese así que nos lleva inmediatamente al versículo anterior, al versículo 11.
Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí aparece la figura del Padre, la figura de Dios Padre. ¿Cuánto más? Vuestro Padre, hermano, vuestro Padre es nuestro Padre, nuestro Padre. No es un Padre que esté inaccesible, que esté lejos, es nuestro Padre. Un Padre que es tan generoso, un Padre que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, un Padre que nos sigue bendiciendo con toda bendición física, pero sobre todo espiritual. Un Padre generoso que pide que también sus hijos tengan esa generosidad, en la medida que sea posible. Hermanos, y esto es algo maravilloso, tener potestad de hacer algo que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, ¿qué crees que quiere Dios para ti? ¿Qué crees que quiere Dios para tu familia? ¿Qué crees que quiere Dios para tu iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de esta iglesia? O para la vida de tu iglesia donde te reúnan. ¿Qué crees que pide el Señor de ti, de la iglesia? ¿Cuál crees que ha de ser nuestro nivel de compromiso? ¿Nuestro nivel de entrega? ¿Nuestro nivel de quebrantamiento? ¿Nuestro nivel de humillación? Para vivir una vida auténtica, una vida de fe auténtica. Aquí en este versículo está bastante claro. Así que todas las cosas que queráis que os hagan, así también haced vosotros, porque esto es la ley y los profetas. Así que, hermanos, sí hay alternativa a un mundo egoísta. Sí hay alternativa a un mundo que le da la espalda frontalmente a Dios. Sí hay alternativa a un mundo depravado. Esa alternativa es la que ofrece el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día y agradecemos, Señor, los hermanos que estamos hoy aquí. Agradecemos a los hermanos que nos visitan en esta mañana de fuera. Nos acordamos también de aquellos otros que están fuera por viaje, por enfermedad, por trabajo, por cualquier otro motivo. Señor, que también tú los bendigas y también bendiga los desplazamientos de todos aquellos que tengan que coger el coche para viajar. Señor, agradecemos que eres un Dios grande, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios, Señor, que nos ha dado las Escrituras para que podamos deleitarnos y podamos meditar en ellas. Y un Dios, Señor, que nos ha evitado, Señor, nos puede evitar muchos quebraderos de cabeza. Y aquí tenemos resumida la ley y los profetas con esta maravillosa regla de oro. Señor, danos humildad para estudiar tu palabra, danos humildad para crecer, danos, Señor, conocimiento y sabiduría, aumentanos la fe, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vamos aprendiendo. Señor, que este precioso resumen de la ley de los profetas lo pongamos en práctica en nuestra vida, que sea algo que interioricemos en nuestra alma, que no sea algo que hagamos esporádicamente, sino que sea una norma, una forma de vivir, que pensemos, que actuemos y también que enseñemos este precioso pasaje a los que vienen detrás nuestro, a los más jóvenes.
Gracias, Padre, por tu amor tan grande. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la persona del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por haber podido recordar en esta mañana con mis hermanos la obra preciosa allí en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, que nos bendigas en el resto del día. Nos acordamos de los enfermos, nos acordamos de aquellas personas que están tristes, Señor, por el fallecimiento de la hermana y de Bailén. Señor, que tú des consuelo a Miguel, des consuelo a sus hijos. Señor, sabiendo, Señor, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, y tenemos la gloriosa esperanza de estar un día contigo para siempre allí en el cielo. Señor, queremos darte la gloria y la honra que tú se lo mereces. En el precioso nombre de Jesús. Amén.